Teníamos un gran invitado que ya lo vimos en pantalla, que es Salman, que viene a hablarnos de algo tan importante, Mónica, que es cuando empieza el enculebration, ¿no? Y es que todo lo que nos puede ayudar en la economía es fantástico, porque ¿quién no tiene deudas? Así sean mínimas, Sí, pero necesitamos salir de ese embotellamiento y por eso Salman está con nosotros hoy. Bienvenido, Salman. Muchas gracias, buenos días a ustedes. Qué bueno estar aquí acompañándolos con este tema tan importante en el día de hoy, que es salir de deudas, lo cual nos afecta a todos. Además, este es un muy buen momento, estamos empezando mes, empezando semana. El Banco de la República recién dijo que las tasas de interés habían subido y es casi que un mensaje para todos de ahorremos más y no nos endeudemos. Y hay que aprovechar porque a muchas personas le están pagando la quincena. Exactamente. Entonces hay que aprender a distribuir esa platica antes de gastar, salir de las deudas que están pendientes en gran parte. Así es, así que tenemos estos 9 pasos que nos van a ayudar para poder salir de las deudas. Y lo primero suena bastante básico, pero es dejar de endeudarnos, dejar de aumentar nuestras deudas. No hay nada más poderoso para cualquier persona que aprender a decir no. Y cuando uno dice no, ya no quiero endeudarme más, ya no quiero seguir debiendo lo que no tengo, empieza el cambio realmente. Y cuando uno sabe exactamente que tiene que parar de endeudarse, es cuando puede empezar a solucionar el problema. O sea, tu lectura, por ejemplo, el 1 de agosto es decir, bueno, uno viene endeudado con algo, la tarjeta de crédito viene endeudada. Hacer la pausa, es decir, tengo la deuda, tendré que conciliarla de alguna manera, pero no aumentar de pronto con las ganas de tener, digamos, o adquirir algún producto a nivel de crédito. Exactamente. Dejar de aumentar la deuda es dejar de aceptar tarjetas de crédito, es dejar de aceptar préstamos inoficiosos. Que les sigue absorbiendo los gota a gota. Exactamente, es dejar de tener una tarjeta de crédito de cada almacén con el que trabajamos, porque hay personas que tienen un almacén, una tarjeta de crédito por cada supermercado al que van a mercar, ¿no? Y esos son tasas de interés que se van sumando y hacen que las deudas sigan creciendo y creciendo y creciendo. Dejar de aumentar la deuda es el primer paso para poder establecer que sea eficiente la solución que vayamos a tener. Bien. Pasemos entonces al segundo. Ay, se nos fue un poquito más allá. A ver si nos vemos. Segundo, ahí está. Acá. Ay. Registrar nuestros gastos y poder clasificarlos. Eso es tremendamente importante porque nos va a permitir saber exactamente cuál es la radiografía que tenemos. El objetivo es que no vamos a estar endeudados por toda la vida, sino que vamos a tener una solución para todo lo que hacemos. Entonces, registrarlos es llevar una lista de todo lo que ha sido nuestro presupuesto mes a mes. En el mes anterior, por lo menos. Es un ejercicio que uno debe hacer al menos una vez en la vida, ¿no? Entonces, digamos, en este mes de agosto, todos los días definimos en un cuadernito cuánto estamos gastando. En dulces, en taxis, en buses, en mercado, hasta en los 200 absolutamente pesos de chicle individual. Lo más mínimo también tiene que quedar ahí. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber en dónde está nuestro punto de fuga. Claro. Tu concepto, tu consejo sería clasificarlo por orden de mayor a menor. No. Primero lo registramos para saber exactamente en qué estamos gastando, qué es lo que está haciendo que se nos vaya la plata. Mucha gente recibe la plata y ya no la tiene, a los 5 minutos cuando recibe la quincena. Hay que saber exactamente en qué se está yendo ese dinero. Y lo segundo, clasificarlos en lo indispensable, en aquello que puede ser dispensable, que puede esperar un poco más, y lo que son simplemente deseos. Por prioridades. Exactamente. ¿Qué es indispensable? El alquiler, los servicios públicos, la comida, ese tipo de cosas no se pueden dejar esperar. Exactamente, son los gastos top número 1 que sí o sí tenemos que pagar. Lo segundo son aquellos gastos que nos hacen mejor la vida, pero que no necesariamente necesitamos con urgencia, como por ejemplo la membresía a un gimnasio o como por ejemplo salir todas las semanas a comer con nuestros amigos a un restaurante. Son cosas que nos ayudan, pero que no necesariamente terminan beneficiándonos. Y la tercera y última es aquella que deseamos, pero que podemos esperar un tiempo, como por ejemplo cambiar de carro o como por ejemplo tomar un viaje de placer. Son cosas que pueden esperar y eso permite que nuestros gastos, al ser clasificados, podamos ver claramente en dónde se nos está yendo el dinero, en dónde necesitamos ajustarnos para pagar más o pagar menos. Perfecto. Pasamos entonces al tercero. Ahí está. Elaborar un presupuesto según el registro de gastos que tuvimos. Durante un mes hicimos un registro de lo que gastamos. Hay gastos que pueden haber sido exagerados, puede que gastamos mucho dinero en restaurantes o mucho dinero en ropa.
Ese mismo presupuesto es el que vamos a seguir en el periodo siguiente, en la semana siguiente o en el mes siguiente, exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver exactamente en dónde estamos gastando en exceso. Y ese exceso de dinero es el que vamos a poder delimitar para empezar a pagar todas las deudas que tenemos y poder ir acortando todo ese capital que tenemos. Pasamos al cuarto punto. Usar únicamente dinero en efectivo. Esto de alguna manera contradice mucho de lo que vivimos hoy por hoy, porque nos gusta vivir con el dinero plástico y es muy fácil. Y por seguridad también, para no andar ahí con platica en la calle. Sin embargo, si en nuestro presupuesto, por ejemplo, dijimos que íbamos a utilizar 100.000 pesos o 50.000 pesos para hacer mercado y nos llevamos la tarjeta de crédito al supermercado, seguramente gastamos 120, 150, 180. Sí. Si llevamos 100.000 pesos en efectivo, no vamos a gastar más de eso, porque no tenemos más para gastar. Entonces esto va a limitar la cantidad de dinero que usamos y efectivamente va a tener un resultado positivo en nuestras finanzas y psicológicamente nos va a ayudar a controlarnos. Apoya un poquito el dinero en efectivo de la tarjeta de débito, porque finalmente es platica que tiene uno guardada en un banco y sencillamente le destina, digamos, para un presupuesto como lo que tú decías, el mercado. Lo que pasa es que toca ser disciplinados. Porque la tarjeta de débito puede tener más. Usted no solamente la tarjetica de ahorros tiene los 100.000 pesos, sí, entonces o puede tener más, entonces entra la tentación, ¿no? O sea, no tengo más, entonces compro 2 pizzas y media más, ¿no? Para el domingo. Uno no siente que está gastando cuando pasa la tarjeta. Simplemente pagó y salió del problema que tenía en ese instante, débito o crédito. Y eso empieza a hacer mella porque uno no se da cuenta que gastó 5.000 más, 10.000 más, 50.000 más, y ahí es donde empiezan los problemas y empieza el endeudamiento. Hay que aprenderle a doña Pati que le da 10.000 pesos diarios a Hernán. Pues a ver. ¿Los tiene ahí en el bolsillo? Pues a ver, ¿Cuánto tiene hoy? Estos 20. No, pero es que la quincena, ahora me da quincenal. Entonces, pues ya. Vas a rendir esa plata. Es inicio de mes. Sí, que son 20 al mes. Y si no, ya. Muy bien, Salman. Vamos entonces al quinto punto, la quinta estrategia para salir de las deudas. Calcular el monto con el que vamos a pagar nuestras deudas. Si teníamos un presupuesto y estábamos viendo que nos sobraba dinero de alguna manera, porque lo estábamos invirtiendo mal o lo estábamos gastando mal en exceso, ese es el dinero que vamos a poder utilizar para empezar a pagar nuestras deudas. Es muy importante que las deudas las tengamos muy claras de cómo las vamos a cancelar. Si vamos a cancelar primero la más cara, la que es más grande de todas, la que tiene mayor tasa de interés o la que tiene menor tasa de interés y la más pequeñita de todas. Las tres, efectivamente, y más adelante lo vamos a ver, pueden ser una estrategia efectiva. Lo importante es ser metódico. Si empiezo a hacer una, empiezo a pagarla y continúo con ella para seguir avanzando. Esa recomendación a veces de algunos bancos que te recogen, por ejemplo, la cartera que tienes a través de, si tienes 2, 3 tarjetas de crédito, dice, le compro su deuda. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves válido de que haya solamente de pronto un doliente para pagar? Hay que tener en cuenta qué tan altas son las tasas de interés, porque algunos bancos pueden recoger la cartera, pero pueden empezar a tener otros gastos adicionales, como manejo de la cuenta, como que limitan un poco el uso del crédito que se le va a otorgar. Entonces puede terminar siendo, como dicen popularmente, lo comido por lo servido, comprar pan para vender pan. Y termina generando un efecto psicológico inverso, porque yo reduzco mis deudas, en vez de tener 10, tengo solo una, pero entonces siento que puedo endeudarme con 9 más. O cuando el mismo banco le ofrece refinanciar la deuda. Exactamente. Entonces lo que hacen es tratar de mantenerlo a uno ahí para pagar a largo plazo el mismo millón de pesos y termino pagando 5. Es que el oficio de muchos de los ejecutivos bancarios, uno los entiende porque finalmente es parte de su ejercicio, de su obligación, pero es que a veces llaman como un diablito, ¿no? Lo tientan a uno y dicen, don Hernán, usted no se preocupe, le vamos a duplicar el monto de su tarjeta de crédito, no se preocupe que la empieza a pagar dentro de 6 meses. O sea, y empieza uno a decir, echar cuentas, ¿no? Uy, esto está como bueno. Pero a veces es mejor, ¿no? Ponerse pálido y no colorado después. Es cierto. Absolutamente. Y basado en eso, y continuando con el punto anterior, hay que estimar qué es lo que debemos, a quién y en qué condiciones. Es decir, cuánto tiempo tiene esa deuda, cuánto tiempo de plazo tenemos, cuál tasa de interés tenemos y quiénes son esas empresas o personas a las que le debemos para que podamos efectivamente saber cómo vamos a decidir pagar ese tipo de deudas. ¿Ahí qué es mejor? ¿Deberle a un familiar, deberle al banco o deberle un gota a gota? A nadie. ¿A nadie? No. De hecho, si uno quiere salir de deudas, lo principal es plantearse la meta final de no volver a endeudarse. Claro, pero digamos que en grado de prioridad, como no podemos pagar todas las deudas de una,
Es muy importante saber cuál es la que nos va a hacer sentir mejor a nosotros al pagarla y va a permitir que seamos disciplinados en ese proceso de pago. Uno puede pagar la deuda más barata que tenga y con eso empezar a pagar todas de menos a más. Empiezo por las más baratas para motivarme y entender que sí estoy cumpliendo con un logro. Sí. Eso puede ser funcional. Puedo pagar la de interés más alto, porque eso me va a permitir que deba menos cada vez. Claro. O puedo pagar la más grande. Debo 3 de 100.000 pesos, pero debo una de 10 millones. Pago la de 10 millones porque me siento más aliviado. Claro. Lo importante es ser constante en el proceso. Lo importante es tomar la decisión, porque si seguimos de deuda en deuda en deuda, es como estar en arenas movedizas, ¿no? Bueno, avanzamos entonces con la séptima estrategia. Empezar a salir de la deuda, que era precisamente eso. Saber cuándo voy a pagar y cómo voy a empezar a hacer ese tipo de pagos para no volver a recaer en ese deuda y endeudamiento constante que tapamos un hueco con otro hueco. Y eso termina siendo un desnivel financiero muy grande en nuestra vida. Simplemente es escoger cuál es la que nos va a hacer sentir más cómodos para ser constantes en ese proceso. Porque también en esto, en el presupuesto, y más adelante lo vamos a ver, algo que tiene que ver, si quieres deja continuar, al 9, es el hecho de poder mantenerse constante en eso. Tiene que ver no solo con pagar las deudas, sino con repetir el proceso una vez y otra vez y otra vez hasta que salgamos de deudas y empecemos a ahorrar, que es ahí en donde uno empieza a ver cómo puede salir de las deudas, manteniendo un ahorro constante. En ese presupuesto que uno establece, en ese repetir y repetir mensualmente, uno tiene que establecer un presupuesto en donde establezca una meta de ahorro, que tenga un propósito, es decir, un dinero que uno va, por ejemplo, a invertir, porque si va a ahorrar por ahorrar, está haciendo lo mismo que el que no ahorra, está dejando perder el dinero. Hay que invertir ese dinero que no está ahorrando. Un presupuesto para imprevistos, que siempre es necesario y que siempre viene bien en cualquier... ¿De cuánto debe ser? ¿Qué porcentaje? El que uno se sienta cómodo. Ahí lo importante no es establecer una meta muy alta, sino una meta que uno pueda cumplir. Y mantenerse constante en tratar de no endeudarse, en endeudarse con cosas que sean productivas y no que le quiten a uno los ingresos que va a tener. ¿Qué no es productivo? Endeudarse para unas vacaciones, por ejemplo, porque es un dinero que no me va a producir ningún efecto. Endeudarme para cambiar un carro, porque el carro se va a devaluar. Si yo me endeudo para comprar finca raíz, y es una finca raíz que después voy a poder alquilar y me va a rendir una renta, sí estoy generando una buena deuda, una deuda positiva. De lo contrario, va a ser todo absolutamente en contra de lo que estoy ganando mes a mes. Y es muy importante poder ser muy claro en eso para que uno pueda ver que crece el dinero y también vea otras opciones de cómo ganar más ingresos. Cuida los que tiene, establece otros más y esa diferencia que tiene los invierte para seguir creciendo en su economía diaria. Hay ejercicios muy sencillos para esto. En Estados Unidos hace mucho tiempo una persona decidió que iba a coger los billetes de $5 que le dieran en la tienda y los iba a guardar simplemente y los metía en una cajita. Todos los billetes de $5 que recibía, todos los billetes de $5 que recibía. A final de año, cuando iba a hacer su declaración de impuestos, quiso ver cuánto tenía. En un año había ahorrado $32.500. Wow. Y era una plata que él no se imaginaba que podía ahorrar. Que la tenía ahí como reserva. Si uno lo hace en la casa, si uno coge los billetes de 2.000 o las monedas de 1.000 y de 500 que le dan todo el día y las pone en un frasquito, al final de la semana tiene un montón de plata que no se imaginaba. Pero no le haga trampa al marrano, ¿no? Porque hay gente que tiene el marrano en la barriga, tiene como la tapa, entonces... Ahora, eso destapemos y sacamos ahí uno de 1.000 y sigamos. De barro, los que se rompen. No, evitar la tentación del ahorro. Claro, pero es un buen ejercicio para podernos dar cuenta que sí podemos ahorrar, que sí tenemos plata para ahorrar. Y si cogemos ese billete de 2.000 que nos dan todos los días, juiciosos, al final de la semana tenemos fácil 50, 70.000 pesos. Suma en 12 meses. Y eso funciona bastante bien porque nos damos cuenta que sí podemos. El ahorro también es fundamental en cosas básicas de la vida, tanto personal como familiar. O sea, pienso yo y tú me dirás si estamos bien. Ahorrar en educación. Buscar una manera para de pronto el futuro de los hijos, hacer un ahorro para que ellos el día de mañana puedan tener su universidad garantizada. Ahorro en salud y ahorro en pensiones voluntarias. ¿Lo ves bien? Depende del sistema que uno utilice. El de educación me parece maravilloso. Hay pólizas de seguro que uno puede comprar y según la edad que tenga la persona, es mucho más barata. Es decir, si uno compra una póliza para un niño de 5 años, es más barata que para un niño de 13 años, porque ya está cercano a llegar a la universidad. Son bastante interesantes. Hay que ver mucho las condiciones y cómo pueden cambiar en el tiempo las cosas. Digamos que eso sí es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque tus hijos hoy, si tienen 16 años, sabes que el otro año van a entrar a una universidad en Colombia, pero si tienen 5,
es probable que tengan una universidad en Estados Unidos o en Inglaterra o en algún otro lugar del mundo, porque el mundo cambia muy rápido. Hay que pensarlo muy bien, pero es una muy buena decisión. Salud y pensiones, que es algo que tenemos que tener claro, sobre todo para saber exactamente en dónde vamos a terminar en 10 años o en 15 años o cuando decidamos jubilarnos. Ahí es muy importante soñar en grande. Eso sí es clarísimo. Uno no puede soñar con que quiere tener, no sé, 5 millones para su jubilación. Sueña que tiene 50. Si no los cumple, va a tener 10 o 15 o 20, que eran más de los 5 que inicialmente se había planteado. Ese tipo de cosas tienen que ser bastante importantes y tienen que ser muy metódicas en la manera en la que uno lo va a establecer. Lo mismo cuando tú tienes que pensar en los demás, sobre todo en tu familia, un ahorro en un seguro de vida, que puedas de pronto amparar a tu esposa, a tus hijos, es importante, porque a veces uno se le olvida que es ser humano y el día de mañana usted con un jabón, pues INRI. Sí. Y queda el hijo, queda la familia, y creo que ahí también sería válido, ¿no? Aunque ahora que usted toca ese punto, ofrecen seguros de vida por todas partes. En los peajes y hasta en los supermercados le sobran 500 pesos y le dice, quiero abonarlos para un seguro de vida por un mes. Eso es una manera óptima de invertir, o ahí estamos botando la plática, Salman. Yo diría que le estamos votando porque es un excedente que estamos dejando de utilizar de manera eficiente. Hay seguros para todo. Hay seguros de 500 pesos, hay seguros de 5 millones de pesos. Lo importante es leer la letra pequeña de todas las cosas. Como en todo, ser consciente de lo que estamos gastando. Si realmente se va a hacer efectivo. Si uno va a pagar 500 pesos diarios por un seguro para que le den 1 millón de pesos cuando se muera, no está haciendo absolutamente nada. No, si va a pagar 1 millón de pesos por un seguro que le va a dar 100 millones de pesos cuando se muera, es otra historia. Entonces hay que ser consciente con lo que se gasta, y eso es lo que le permite a uno tener un gasto eficiente y evitar endeudarse cada vez más. Perfecto. Hablabas de las tasas de interés, ya el Banco de la República tomó decisiones. Eso va a ayudar en medio de todo, digamos, que la economía se resiente un poquito con, digamos, diría yo que con los bancos que van a dejar de percibir sus intereses o cuotas de manejo, pero va a ser beneficioso ¿para quién? Pues realmente la economía en este momento está bastante agitada y no sería fácil decir a quién va a beneficiar realmente. El mensaje que en teoría el Banco de la República está haciendo con esto es de tratar de que las personas ahorren un poco más, que sean más cuidadosos con sus gastos, que empiecen a ver cómo pueden agilizar la economía desde su día a día. Sin embargo, si las personas no pueden percibir créditos, seguramente no van a poder producir, y si no producen no hay que vender, y esto va a ayudar a que la inflación baje, pero porque la gente no tiene qué comprar ni con qué comprar. La economía además está muy lenta. Es bastante curioso lo que está pasando en Colombia realmente. Hay monedas, todo el mundo se está devaluando. El que se está revaluando es Colombia y Japón. Eso es muy extraño, porque Japón es un país bastante próspero y grande, y sólido, con una economía muy fuerte, pero Colombia no. Entonces ahí tiene que ver mucho con lo que va a pasar, y es bastante incierto en los próximos 6 meses seguramente. Salman, en conclusión, no te rindas. Todas las deudas se pueden saldar. Hay muchas personas que nos están viendo seguramente en este momento con el agua hasta los hombros, casi llegando a ahogarlos, a apretarlos, a sentirse ahorcados por las mismas deudas. Repitamos entonces desde el primer paso las estrategias para salir de las deudas y que les demos una luz a las personas que nos estén viendo. Efectivamente, de todas las deudas se puede salir. Lo primero es establecer cuáles son las deudas y que no se quieren endeudar más. Hacer un presupuesto y saber claramente en dónde están las fugas de capital y las fugas de dinero que han tenido, para que pueda ser mucho más eficiente lo que están haciendo. Hagan un presupuesto mensual y síganlo al pie de la letra para que puedan ver cuál es el dinero que pueden empezar a utilizar en ese pago de las deudas. Establezcan cómo las van a pagar y sean constantes en ese pago. O pagan las más pequeñas primero para motivarse, o pagan las más grandes para sentir alivio. Pero es importante que se mantengan constantes en ese pago. Muy bien. Y repitan ese proceso una y otra vez hasta que puedan verse libres de deudas, y establezcan que ese ahorro que han tenido a lo largo de este tiempo puede ser reinvertido, generándoles utilidades en otras cosas que quieran establecer y hacer. Mientras estamos endeudados, Salman, y estamos saldando esas deudas, ¿podemos ahorrar o es mejor primero pagar y luego pensar en el ahorro? No, siempre hay que ahorrar y siempre hay que pagarse uno primero. Un error bien común es que las personas primero le pagan a sus acreedores antes que a pagarse a ellos mismos. Y es muy importante que uno se sienta motivado con lo que está haciendo. ¿Cuando se tiene microempresa? Cuando se tiene microempresa, cuando tienes tu propio sueldo. Que uno sepa que se está pagando a uno algo y que se da un gusto, y no que le está pagando a todos y que está trabajando para todos los demás. Es cierto. Muy bien. Salman, gracias. Los consejos adicionales que le puedas dar
a los televidentes por intermedio de las redes? Claro que sí, Salman 5K en todas las redes o www.salman5k.com.